Hola, ¿qué tal? Qué gusto de entrar nuevamente en comunicación, aunque no tanto gusto con las cosas como se van presentando en el país. La verdad es que hay cosas que uno quisiera que no estuvieran sucediendo tal como están pasando en México, pero pues ni hablar, hay que aceptarlas en la dimensión y bajo las circunstancias en que están dándose. Ya superamos los 50,000 muertos en cifras oficiales. Acuérdense que estas son cifras oficiales, no es el número que incluye el subregistro de contagios y de muertes. Nos dicen, ya están aplanando la curva, ya estamos superando el problema, inclusive organismos como la Organización Panamericana de la Salud decía que México se estaba acercando ya al final. Pues no sé cuáles son sus cuentas, no sé cuáles son sus elementos para saber de dónde están sacando estas cifras y estos elementos organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud. Lo cierto es eso, que hoy ya estamos con más de 50,000 muertos. Qué pena que estamos llegando ya a este tipo de números, a este tipo de cifras que jamás nos imaginamos cuando por allá por abril nos decían que nada más íbamos a estar en cuarentena de 14 días, ¿se acuerdan? 14 días, una catorcena, y es suficiente para que reanudemos, retomemos las actividades. Pues no, todo lo contrario, estamos ya en la primera semana, saliendo de la primera semana de agosto y los números siguen disparándose. Una verdadera inutilidad de este gobierno en materia de la defensa de la salud de la gente. Una pandemia que no han sabido ni qué hacer con ella y salen con posiciones verdaderamente ridículas de las cuales vamos a platicar. Todo este asunto que ayer ya entrábamos a comentar de alguna manera lo relativo al acuerdo en Oaxaca, en donde ya se va a prohibir que los niños vayan a la tienda y puedan comprar sus refrescos, sus papas, todo eso en un clima de prohibición. Yo no sé qué piensen ustedes, si consideran que empezar con prohibiciones de esta naturaleza es la solución para problemas graves como son los problemas de la nutrición que está atravesando México. No podemos negar, no podemos negar que tenemos un problema de sobrepeso, no podemos negar que ese sobrepeso provoca otro tipo de problemas como la diabetes, como la hipertensión. No, 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 eso no se puede negar, pero tampoco se puede negar la realidad que tenemos en un país en donde no hay suficiente agua potable, en donde ya existen vicios nutricionales, en fin, no podemos hacernos tontos frente a nuestra propia realidad. Hoy tenemos ya 462,690 contagiados con el COVID-19. 462,690. Han muerto 50,517. 50,517 es la cifra de muertos al momento, de acuerdo a las cifras oficiales. Les he dicho, si nada más agregáramos los 71,000 que hace 2 semanas reconoció la Secretaría de Salud, pues ya estaríamos hablando de más de 120,000. Entonces, y si aplicamos ese principio de 3.8, pues la verdad es que ya estaríamos arriba de los 150,000 muertos. Quién sabe bajo qué condiciones va a terminar esto, porque miren, vean las cifras de hoy nos hablan solas. Llegamos a confirmados 6,590 contagiados, 6,590. Y el número de muertos en las últimas 24 horas confirmados por coronavirus, 819. Pero han muerto en las últimas 24 horas 2,781 personas. Falta por saber de qué murieron 1,962 personas. Gracias a Jaime Matus por todos estos datos que nos va proporcionando y que nos reflejan de que puras habas de que estamos ya rebasando el problema, que estamos saliendo del conflicto del COVID-19. Es una verdadera vergüenza en las circunstancias en que se está desarrollando toda esta situación del COVID. Voy a regresar a comentar todo esto, tendremos oportunidad de comentarlo en otros momentos, pero la verdad es que quisiera de entrada abordar lo relativo a la prohibición que el grupo parlamentario de Morena en Oaxaca, 31 votos, fueron suficientes para establecer una prohibición para que
los niños no puedan, a partir de que se apruebe todo esto, no sé si el gobernador de Oaxaca, el priista Alejandro Murat, va a vetar esta ley, no lo sé, pero sí les puedo anticipar, como ayer lo comentábamos, que ya está esta prohibición. Miren, me llamaba la atención lo que escribía una asociación que se denomina Todos Somos México y decía en Twitter, a ver si entendí bien, una chica de 16 años tiene libertad para decidir si tiene o no relaciones sexuales, libertad para decidir si se embaraza, derecho a decidir sobre la vida o muerte del producto del embarazo, pero no tiene derecho a decidir si se come o no un gansito. Es así, fíjense qué buena reflexión con esta agrupación que la está reflejando en Twitter. Y repito, no estoy haciendo ninguna defensa organizaciones de que se estén promoviendo el consumo de refrescos. Ya muchas veces lo he dicho que México es el país líder en el consumo de refrescos, y lo de las comidas chatarras pues ya ocupan otra situación que la verdad nos obliga a reflexionar. A ver, vamos pensando, vamos analizando este tema con todos los detalles que esto implica. A ver, en este momento en que estamos hablando de que hay una crisis económica, problemas incluso para armar la canasta básica, estamos con problemas de empleo, estamos con un sinfín de conflictos, ¿les parece que es el momento adecuado para andar promoviendo estas ideas, para andar promoviendo ideas que son más ideológicas, más dogmáticas que con preocupación en cuanto a la salud pública? Se los pregunto para que ustedes lo piensen, lo que ustedes pueden considerar con respecto a todo esto. Y miren, no voy a quedarme nada más en el lado de preguntar la parte o hacer alguna defensa de los productos chatarra, que así los se denominan. Porque, por ejemplo, hay una nota del portal Sin embargo que dice que Coca-Cola financió científicos que negaron que el refresco engorda. Esto lo revela una investigación. Desde hace más de 5 años, Coca-Cola ha invertido millones de dólares en estudios científicos para influir en la toma de decisiones públicas. El entramado de escala mundial incluye pagos de académicos, políticos y líderes de opinión con la finalidad de mandar un mensaje: las bebidas azucaradas no son tan malas como dicen. La compañía Coca-Cola financió esta red mundial de científicos para generar estudios que minimizan el impacto del consumo de las bebidas azucaradas en la pandemia de obesidad a nivel internacional, refiere un estudio publicado por la revista médica Public Health Nutrition. Esto no es nuevo, por supuesto, pues son conglomerados de un gran poder económico que establecen cuotas especiales para comprar legisladores, para ganarse gobiernos. Eso es un hecho. Si no lo estamos discutiendo. Aquí la discusión es si es el momento adecuado para tomar este tipo de decisiones. Esa es la gran pregunta, si en medio de la situación que estamos viviendo es lo correcto, lo más adecuado. Porque miren, hoy, luego de que el Congreso de Oaxaca prohibió la venta de alimentos chatarra a niños y adolescentes, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, buscará emular la medida en su entidad. El mandatario, que también es de Morena, anunció que la próxima semana enviará al Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para prohibir la venta, distribución y promoción de productos no saludables a menores, similar a la aprobada en Oaxaca. A ver, vamos revisando lo que esto significa. A ver, ¿qué significa? Que un niño no puede ir, bueno, sí puede ir, pero no le van a vender un refresco, no le van a vender dulces, no le van a vender chocolates, no le van a vender papitas, botanas, todo lo que implica los productos chatarra. Esa es la particularidad que está estableciendo el Congreso de Oaxaca, y que Tabasco se está sumando a esta idea. A ver, yo les pregunto, ¿qué pasa con la gran cantidad de tienditas de abarrotes, con las tiendas de conveniencia como son Oxxo, 7-Eleven, todas estas tienditas, las de gasolinera?
en donde pues va el niño, compra su gansito, o su pingüino, o su bolsa, no, no lo sé, no sé si sea lo más adecuado en un momento de una crisis como la que estamos viviendo. Ustedes acuérdense que ya una medida de este tipo se impulsó en las escuelas, cuando se tomó la decisión de no permitir la venta de este tipo de productos en las escuelas. Eso no es nuevo, ya tiene muchos años que se tomó esta decisión y que, bueno, pues estaba, no sé qué tantos resultados tuvo en las escuelas que lo estuvieron practicando. Lo que sí sé es que no es a base de prohibiciones que podemos avanzar, no es con base en este tipo de decisiones, por lo que implica. ¿Sí? Están diciendo, hoy escuché una entrevista de Luis Cárdenas con la legisladora que impulsó la propuesta en Oaxaca y decía la legisladora que tampoco están prohibiendo el consumo, que más bien están tratando de que no tengan la compra. Sí, nada más que aquí pueden presentarse un montón de problemas. De entrada, imagínense ustedes las sanciones en contra de tiendas de abarrotes, que pueden recibir multas. Que decía la diputada, es que primero van a hacer apercibimientos. No, pero posteriormente se van a dar muchas situaciones de otra naturaleza, que normalmente van acompañadas de este tipo de prohibiciones. ¿Cuánto va a implicar en daño a las tiendas de abarrotes a este consumo? Ahora bien, la verdad es que se prohíba que los niños lo compren, no significa que los padres lo van a dejar de comprar. Por supuesto que no. Claro que no, va a seguirse comprando de la misma manera. Pero vamos al caso de los refrescos. Los refrescos, por supuesto que constituyen un producto complicado, complejo, que tiene una cantidad de endulcorantes, de sodio, todo eso sí. Nada más que tenemos el otro contrapeso. No hemos desarrollado un sistema de agua potable para poder asegurar que llegue agua consumible a todas las comunidades en el país. No lo tenemos en las zonas urbanas, menos en las zonas suburbanas, en las rurales, no lo vamos a tener. Y esto nos lleva también a otro problema, que son los hábitos. Tenemos ya hábitos, hay muchas personas que están acostumbradas a desayunar con su refresco, sí, su refresco negro, su refresco del que quieran. Ya son hábitos que no van a cambiar. Sí, por supuesto, todo esto contribuye a una mala nutrición, pero vamos a la inversa, ¿no? Porque también oía la misma diputada decir, no, es que vamos a tener que impulsar nuestros productos artesanales, nuestros productos propios. A ver, a ver, a ver. Miren, acaba de ganar un concurso que comentamos también aquí, la tlayuda oaxaqueña. ¿Saben lo que incluye la tlayuda oaxaqueña? De entrada, manteca de puerco. Es para, nada más para empezar, manteca de puerco. Luego viene la tortilla en la cual está servida el asiento, la carne que se le pone encima. Y lo más grave, que en muchas ocasiones estamos hablando de productos que pasan y pasan por aceites, por grasas saturadas que también causan problemas. El chocolate, riquísimo, riquísimo el chocolate, riquísimo el mole oaxaqueño, pero también tienen una carga de azúcares terrible. O sea, no tenemos tampoco productos propios que sean tan saludables. O sea, todo lo que representa la famosa dieta T, tortillas, tacos, tostadas, todo esto nos implica ya una costumbre que tenemos en el país en materia de nutrición que implica serios problemas. Mi invitación es para que ustedes participen, me den sus puntos de vista, probablemente yo estoy completamente equivocado y me dará gusto recibir sus comentarios aquí en Juan María Naveja Comunicación. Muchísimas gracias por el favor de su atención, se les agradece que participen, se les agradece que compartan la transmisión y voy a los comentarios que ya he recibido porque ya voy atrasado. Carmen Robles Gil, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vicente Herrera, ¿qué tal Vicente? ¿Cómo estás? Gloria Naveja, Pati Padilla Escobar, muchas gracias por acompañarnos. Charlie Cázares también, muchas gracias. Saludos a Tere Chimán, dice Carmen Robles Gil,
Buenas noches, Juan María y comunidad pensante, esperando ahora cuál daga hicieron los López. Saludos, Lourdes Barragán y Antonia Ibarra. Pues sí, quisiera decirle, Carmen, que no son los López, pero es que parecemos una fábrica de cortinas de humo, ¿sí? Para que dejemos de hablar del COVID, para que dejemos de hablar de las consecuencias que está ocasionando la pandemia, nos van colgando temitas como este, ¿sí? Este tema de los azúcares, a ver, el problema nutricional producto de los refrescos y de los productos chatarra no tiene mucho que ver con el COVID, ¿eh? El COVID es otro boleto. Esta influenza llegó en otras circunstancias, pero nos van colgando estos temas para que nos distraigamos y no caigamos en lo de hoy, en los 50,000 muertos. Entonces, sí, el señor López Gatell utilizó a Oaxaca en días pasados. Yo ya les he comentado que él, junto con su ex esposa, tenían una sociedad en la cual recibían fondos de organizaciones que estaban en contra de estas productoras de refrescos, de productos chatarra. Ellos estaban en eso y lo han estado utilizando durante muchos años. Les comento también porque está ese antecedente. Y no ha tenido el menor recato López Gatell para expresar que entre las causas por las cuales tenemos mayor número o mayor incidencia de COVID es precisamente por la cantidad de diabéticos, la cantidad de gente con sobrepeso, que insisto, es otra cosa completamente diferente. ¿Que es un problema de salud? Sí. ¿Es un problema sanitario? También. Pero corresponde a otra época, a otro momento y a otra solución que es la que tenemos que resolver. Muchos saludos a Majo Villera, ¿qué tal? Abogada, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes. También María Luisa Naveja y Fátima Vázquez. Fátima, qué gusto que estés por aquí. Alicia Esther Gutiérrez López, buenas noches, Juan María y comunidad. Gracias por coincidir. Antonio Aceves López, buenas noches, Juan María. Saludos desde tu tierra, San Julián. Pues, Toño, muchos saludos, gracias, porque hay varias personas del pueblo que nos acompañan en estas transmisiones. Trinidad Ramírez Sánchez, saludos, buenas noches a todos. Charlie Cáceres, saludos, Juan María. Ahora AMLO dice que guardaremos siempre a las 12 horas un minuto de silencio por los muertos de COVID. Sí, yo comentaba hoy en mi participación en Mega Noticias TVC que deberían de tener un minuto de vergüenza, deberían tener un minuto de pena frente a lo que no hicieron bien. No nos salgan ahora con ese tipo de honras y que somos héroes y que los que se murieron, no, se murieron por culpa de ustedes. Los asesinos son ustedes que no supieron programar al país, preparar al país para que disminuyera el número de casos que se ha venido presentando. No salgan ahora con él. Sí, pues ahora salen con ese tipo de símbolos y tocar el silencio por parte de los elementos del ejército. Son payasadas. Y que, a ver, que a poco con ese minuto de silencio le devuelven la vida a los miles de mexicanos que ya perdieron la vida por su incompetencia, por su negligencia, por su pésima forma de administrar a este país. No. Por mí a las 12 del día tienen una mentada de madre todos los días. De mi parte la tienen en nombre de los miles de personas y directo a los dos López Obrador y López Gatell, que son los responsables de esta pandemia que no tiene fin, que no tiene para cuándo pararlo. Esto tenemos que reconocerlo y lo deben reconocer ellos también, que no salgan con su cara de inocente y con su cara de baboso que tiene López Gatell, que no nos salgan con eso, porque ya es insultante, es una majadería que sigan diciendo, está reduciéndose el número de contagios, está reduciéndose el número de muertos. ¿Cuál si seguimos con 6,000 en promedio cada semana, 6,000 diarios en promedio cada semana? La semana pasada tuvimos más de 9,000, llegamos casi a 10,000 contagiados. No es posible seguir tolerando esta incompetencia en la cual nos han traído este par que son
los que se supone, y la verdad es que no se vale que haya gobernadores que sean cobardes y que no están teniendo los suficientes que tienen los otros 9, que sí hablaron concretamente del daño que ha hecho López-Gatell, es otra cosa. Tienen pánico a que les empiecen a cortar los recursos, tienen pánico a enfrentarse con el presidente, tienen pánico en poner en su lugar a López-Gatell, que les ha causado daño a todos sus habitantes. Ni hablar, es el tipo de gobernadores que tienen en algunos estados, y pues ahí síganlo soportando ustedes, ¿no? Bueno, pues eso fue con respecto a lo que dice Charlie Cázares. En otros temas también, saludos, dice, eh, no veo el comentario, Pau, si nada más es el saludo. Bucaramanga presente, Humberto Castaño Pavas, muchísimas gracias. Blanca Leticia López presente, buenas noches. Carmen Robles Gil, si un niño llega a la escuela con su refresco y papas comprados por su papá, el maestro no puede tirarle lo que trae el alumno de su casa. Muchas veces quisiéramos que trajeran algo para comer, así es. O sea, esa es la verdad. O sea, lo ideal sería que llevaran productos nutritivos, productos adecuados para la edad del niño. Eso sería lo ideal, por supuesto, que te llevaran su topper, que llevaran su botella de agua, que tampoco tuviera que ser esas botellas de agua que cuestan caras, todo esto, por supuesto. Dice Juan Carlos Camacho, hola Juan María, buenas noches. Alejandro Moreno, director de encuestas del Financiero, presentó una serie de resultados que nos muestran que en los mexicanos ya no somos tan felices. Lo cierto es que los índices de felicidad han caído de manera dramática, entre 20 y 25 puntos en comparación de cómo estábamos previo al golpe de la pandemia. De acuerdo con este directivo del diario, los índices cayeron más entre la población con menos recursos y con menor nivel de educación, y todo pinta para caer aún más. Imagino que López buscará otra manera de medir la economía, ahora que ni el PIB ni el índice subjetivo de la felicidad y el bienestar le ayudan a que su gobierno se vea menos hundido de lo que ya se encuentra, lo que nos dice Juan Carlos Camacho. Miren, a mí me gustaría que dividiéramos por partes este tema de la pandemia, ¿sí? Si hubiéramos hecho lo correcto desde el principio, que implicaba, a ver, no les voy a decir lo de la mascarilla porque fue motivo de controversia, pero desde el principio se estableció la necesidad de la distancia física, 1. 2, el tema del lavado de manos. Esos fueron los dos primeros por allá por febrero, ¿sí? Pero ya inmediatamente después, en marzo, se vino la recomendación de usar la mascarilla. López Obrador hasta se burló. Y sabemos que muchas de los posicionamientos contra la mascarilla por parte de López Obrador es porque se había burlado, se había mofado de Felipe Calderón cuando en la epidemia del H1N1 utilizaba la mascarilla, y él no quería que se le relacionara con Felipe Calderón, cuando estábamos viendo que en otras partes estaba siendo mencionado como uno de los elementos básicos. No tienen duda los científicos, los que sí saben, que si se hubiera utilizado desde el principio la mascarilla con exigencia, con obligatoriedad, el número de contagiados y de muertos sería muchísimo menor que el que estamos registrando, que el que estamos sufriendo. Todavía sigue siendo parte de la complicación. López Obrador sigue sin ponerse la mascarilla, se la pone con las líneas aéreas que se lo exigen, se la pone cuando va a ver a Trump, se la puso el otro día que llegó a Culiacán, pero ahora ya ha seguido sin estar portando la mascarilla. Hoy, por ejemplo, en la rueda de prensa mañanera, todos los que estaban en el presidium, nada más el secretario de Seguridad traía la mascarilla, solamente Alfonso Durazo la traía, y bueno, pues seguramente era en abierto desafío a López Obrador, que sigue mandando el mensaje que tendría que ser él el primero en portar el cubrebocas como un mensaje de la autoridad a la sociedad. Ya hemos visto que no se ha logrado. ¿Se acuerdan ustedes y mire que yo no tengo por qué hablar bien del gobernador de Jalisco, pero ¿se acuerdan ustedes toda la crítica que se le formuló? Que si los derechos humanos, que si los problemas con las detenciones. Lamentablemente vino el asesinato por parte de la policía de Ixtlahuacán, que armó todo un relajo con respecto a la mascarilla. Pero acuérdense
que en el caso del estado de Jalisco, como el de otros estados, como Aguascalientes, que también asumieron un papel determinante para tratar de disminuir los efectos de la pandemia. Rafa Saavedra, tapar el sol con un dedo no oculta su brillo. Así es, anda, soy fino, mi querido Rafa, un fuerte abrazo. Maru Ramírez, la alimentación debe ir acompañada de los hábitos de ejercicio y para empezar en las escuelas públicas y algunas privadas, la educación física es un chiste mal contado, ni siquiera existe. Bueno, ahora que va a empezar el asunto de las clases por televisión, pues no hay ni siquiera un procedimiento en donde se diga vamos a empezar la activación física. No lo hay, no hay tampoco un trabajo en la materia. Hemos visto cómo los profesores de educación física se han convertido en una especie en vías de extinción, porque antes, yo me acuerdo, nosotros teníamos la clase de educación física 1 o 2 veces a la semana. Nosotros teníamos esa actividad, yo tenía al maestro Carlos Rubio, que era el que nos daba la materia de educación física en la Escuela Gómez de Mendiola. Era un par de días a la semana que teníamos ese tipo de actividad física, y teníamos además al término de las clases los torneos, las prácticas de fútbol, las prácticas de voleibol, de básquetbol, pero todo eso se ha ido muriendo, se ha ido agotando en las escuelas, no en todas, en las particulares hay una gran tradición deportiva, pero en la escuela pública se han ido terminando buenas costumbres, como la educación física. El civismo lo retiraron la clase de civismo, a ese grado llegamos después cuando Josefina Vázquez Mota fue secretaria de Educación Pública, retomó el tema de la escuela de las clases de civismo y se volvieron a incluir en la programación. Dice Fátima Vázquez, Murat está ayudando a colgar la cortina de humo. Sí, pues es que se acomodan. Lamentablemente el primor está a todo lo que da y los priistas parecen convencidos de que los pueden balconear o los pueden ubicar en malas circunstancias. Muchos saludos, Gustavo de la Cerda, Lucy Bustamante, también muchísimas gracias. Pati Medina, Antonio Ceres, ya lo había saludado. Jorge Naveja, también muchos saludos. Dice Pati Medina, miren, Pati vivió mucho tiempo en Oaxaca. Dice, en Oaxaca falta educación, apoyos económicos y muchas otras cosas más que prohibición. Así es, definitivamente en esta materia. Muchos saludos a Tere Orozco, también ya había saludado a Pati Padilla, y a Antonio Aceves. Saludos a Claudia Naveja también. Lino Naveja dice, en Los Ángeles a los que hagan fiestas con mucha gente les suspendieron los servicios de luz y agua por 48 horas a partir de mañana. Muy buena decisión. Saludos a Ramón García, ciclismo. Ay, Ramón, ¿cómo estás? Ramón García, que ha sido toda su vida un gran impulsor del ciclismo, que es una gente que, pues con los tiempos en que Jalisco dominaba en las competencias, en los giros, en las rutas ciclistas, Ramón García ya estaba metidísimo. Un abrazo, Ramón, se te recuerda con buen aprecio. Como sabes, fui compañero muchos años de José Luis que fue José Luis González, que fue uno de los grandes reporteros en materia de box y de ciclismo. ¿Qué no hizo por allí? Lo mismo que Trino Fajardo, también Trino un amante del ciclismo y también un impulsor de este deporte. Y pues si ellos trabajaban mucho contigo, Ramón. Yo estaba más dedicado al fútbol y a otras actividades, pero Ramón García andaba muy metido en eso. Saúl Gómez Hernández nos ayudó mucho antier con los temas de la producción de televisión. Eladio Rodríguez Lara, tenía que haber cerrado el país desde que hubo el primer contagio, ya sea aéreo y por tierra, igual por mar. Sí, es que eso se debió hacer, porque lo hicieron muchos países cuando ya estaba la inminencia. Lo que pasa es que hoy estaba escuchando una entrevista de Carlos Loret con una especialista que tienen un centro de investigación del desarrollo del COVID, y le preguntaba a Carlos, bueno, ¿cuál fue el error de México? Y decía con toda la claridad, dice, el error fue que empezaron tarde. Dice, empezaron tarde con el combate a la pandemia, empezaron tarde con las medidas de protección y empezaron tardísimo con el cubrebocas, y
lamentablemente el peor error de México ha sido el no estar desarrollando las pruebas desde el principio, ¿eh? Desde el principio el tal López-Gatell se negó, impulsó un modelo de vigilancia aleatorio que era quizás acorde para otro tipo de influenza, no para no para esta cepa del COVID. Esta cepa exigía un mayor seguimiento de aquellas personas contagiadas. Humberto Castaño Pavas dice: la mascarilla y lavado de manos son elementos básicos en el control de la pandemia. Así es, definitivamente. También Maru nos dice: como bien dijiste, si nos obligan a usar el cinturón de seguridad o de no manejar borrachos para evitar muertos, ¿por qué no hacer obligatorio el uso de la mascarilla? Ahora resulta, de Sheinbaum dijo no estar de acuerdo con esa propuesta. Ahí está. Saludos a mi amigo el periodista Cuauhtémoc Cisneros, que más que nada es un gran impulsor del turismo y de otras actividades. Un abrazo, mi querido Cuauhtémoc. Carmen Robles Gil: no les pagan a los maestros de educación física, tampoco a los de inglés y computación en el sistema estatal. No, Carmen está tocando un tema bien delicado, ¿eh? Hay muchos maestros a los que se les debe casi un año de su salario, ¿eh? Maestros de diferentes lugares de la República que la Secretaría de Educación no ha regularizado su pago. Y no solamente eso, se les está restringiendo también parte de su salario en todo esto. No se vale, ¿eh? El salario es sagrado, el pago es sagrado y hay muchos problemas de esa naturaleza. Imagínense ustedes tener un año sin recibir el pago de lo que ya trabajaron. Es un salario que ya desquitaron y están teniendo muchos problemas los maestros que, bueno, van pidiendo por ahí prestado y dicen, bueno, pues en algún momento nos pagarán. Claudia Gabriela Rodríguez Castellanos: hola, buenas noches, maestro, y buenas noches a todos. Dice Cuauhtémoc: con falsa modestia recuerdo que siempre les gané en la carrera anual de periodistas, jaja, y sin entrenar. Es que Cuauhtémoc también estaba en las rutas, pero realmente era más tu papá, ¿no, Cuauhtémoc? Tu papá era quien estaba, don Isidro, quien participaba más. Es más, creo que don Isidro fue un gran impulsor del ciclismo. Yo sé que le encantaba el tenis a don Isidro Cisneros. Don Isidro Cisneros fue un reportero de muchísimos años en el periódico El Occidental. Cuauhtémoc estuvo más bien en El Informador y en otras lides, y bueno, pues es un hombre de muchas inquietudes en materia de periodismo, también líder de agrupaciones periodísticas, todo esto. Oigan, está muy importante lo que les estoy tratando con respecto a los niños, pero miren, me mandó esta carta, primero me lo mandó Alicia Esther Gutiérrez López, me mandó esta carta. Como les he dicho en ocasiones, yo no tengo la certeza y sí trato de investigar de que no vaya a ser una fake, es decir, que no sea una noticia falsa. Sin embargo, se trata de una carta que escribió una madre asesina, así se titula. Y yo busqué el origen, viene en un portal de noticias, fue hasta donde llegué. Aquí sí, créanme que no me importa si es fake, si es real, pero quiero leerles la carta. Me decía Alicia que ayer por la noche que me la mandó y que viene también en varios portales, pero me la mandó Alicia y la quiero leer por lo que representa. Falso, inventado, es una circunstancia que puede darse. Es una circunstancia que si ocurrió, qué pena, qué dolor para esta mujer. Si es verídico, qué dolor para esta mujer, pero también qué ovarios, qué tamaños de la mujer. Les voy a leer la carta. Ténganme un poquito de paciencia, pero también ténganme mucho interés en lo que les voy a leer. La verdad es estremecedora esta carta, a lo mejor alguna persona ya la leyó. Dice: me llamo Lidia Cruz y en este momento estoy viendo el noticiero, mientras espero en la sala del hospital que me quedo de paso. El estado clínico de mi hija es reservado. Sé que la policía viene en camino y pronto ya no podré escribir, pues me esposarán. Aprovecho estos últimos minutos de libertad para confesar el asesinato del que pronto se me acusará. No pude evitarlo, al ver que ese mal nacido dañando la inocencia de mi hija, algo dentro de mí que no conocía despertó.
Noté su ausencia en el patio de mi casa y apurada, solamente guiada por mi instinto materno, comencé a buscarla. Encontré a unos cuantos pasos de la puerta de ese infeliz el pequeño unicornio que le regalé para la Navidad pasada. Al verlo botado en medio del camino, supe que algo no andaba bien. Mi corazón comenzó a latir más fuerte de lo normal y dejé de escuchar el ruido de los coches y de la gente. Mi sentido auditivo se agudizó al 100%. Mi olfato olvidó todos los olores y solo reconoció el olor a su cabello y su sudor. Mi princesa estaba muy cerca, yo lo sabía. Seguí caminando y abrí la puerta que el despiadado, en medio de su prisa, olvidó cerrar con pistillo. Entré, pasé, es que le faltan los acentos y se me va. Entré, pasé por la cocina y tomé un cuchillo de cenicero. Bajé las escaleras con la ligereza de una bailarina hasta llegar al sótano y al final de las escaleras tomé un hacha que estaba puesta en la pared. Esa hacha lleva las iniciales de ese malviviente, pues ha sido bombero toda su vida. Vaya contradicción. Volteé hacia la izquierda y en medio de la oscuridad pude ver su espalda y escuchar sus asquerosos gemidos mientras tapaba con fuerza la boca de mi hija. Recuerdo con rabia cuando le dijo, no te muevas, porque te va a doler más. Mi pequeña lloraba de forma tan desgarradora y él le decía, serás mi novia ahora, serás mi mujer pequeña. Qué puerco, qué pinche, perdón, qué puerco, perdón. Todo eso mientras me acercaba en silencio. De pronto solo recuerdo que todo sonido se ausentó y en mi cabeza una explosión que me hizo dar un golpe certero con el filo del hacha justo en la parte media del cráneo de ese hombre. Y el cuchillo que llevaba en mi mano izquierda se lo clavé una y otra vez en su espalda. Mientras caía hacia atrás vi sus ojos y noté que me reconoció. Cayó por fin al suelo y mi pequeña pudo descansar en mis brazos de aquel dolor penetrante. Noté que temblaba y entre su llanto desgarrador pude entender que estaba viva, pero marcada para siempre. La tomé en mis brazos y sentía cómo la sangre de sus piernitas manchaba mi ropa, la cobijé porque estaba desnuda y como un bebé la saqué de aquella casa, pero creo que por mi prisa olvidé cerrar la puerta. Bueno, creo que ya lo encontraron. Dicen que fue un crimen sangriento y atroz. En fin, subí a mi princesa al coche y conduje a este hospital. Me atendieron inmediatamente. Les dije lo que había pasado, así, tal cual. Ellos llamaron a la policía para seguir con el proceso. Solo quiero decir que sí, fui yo lo maté, lo hice por salvar a mi hija, lo hice por salvar a más niños de pedófilos como él, y si quieren saber si lo volvería a hacer, la respuesta es sí. Lo haría con cualquier pedófilo que se cruzara por mi camino, porque soy una buena madre, una madre asesina. Insisto, yo no sé si sea verdad, si sea mentira, no lo sé, no tengo forma de confirmarlo. Si fue verdad, qué agallas de esta mujer que dice llamarse Lidia Cruz. Qué agallas, qué valor, qué contundencia. Si es verdad, así lo sé. Y bueno, pues creo, lo quise leer porque en tiempos de COVID hemos estado hablando de los abusos, del maltrato familiar, de las situaciones tan especiales que se han presentado producto de este confinamiento en el que estamos y que propicia choques, provoca una serie de problemas sociales bien graves. Por eso les quise leer toda la carta tal y como yo la recibí, tal y como así se presenta. No lo sé, te insisto, no tengo elementos para poder investigar más esto, pero de todas maneras me pareció que era de alguna manera interesante presentarlo y que sirva como una luz de alerta para tantas madres que lamentablemente tienen que irse a trabajar y dejan a sus niños en manos a veces de algunos salvajes y también a hombres que dejan a sus niños
y hay mujeres salvajes que los maltratan. No tiene que ser exactamente la violación de un hombre a una niña o a un niño, no, puede ser de diferentes tipos. Hay tipos puercos, con respeto a los cerditos, hay muchos. Respeto mucho más a los cochitos que a los sujetos que hacen ese tipo de porquerías que no se vale. Y miren, en días pasados estuvo también aquí el comentario de la periodista Trini Rodríguez, y ella nos hacía saber lo que pasó en Puerto Vallarta, Jalisco. Hoy en el portal del periódico Reporte Índigo me encontré precisamente con la misma nota. La detención de quien fuera el director de recursos humanos de la policía de Puerto Vallarta, Luis Alonso N., tras ser sorprendido con una niña desnuda en su auto, confirma las advertencias que ha recibido ese ayuntamiento sobre la intensidad con que se ejercen la trata de personas y la explotación sexual infantil en ese destino turístico. La Policía Municipal Vallartense, que debía ser fundamental para la prevención y combate de las actividades de trata y explotación sexual infantil, tenía en un puesto clave, como lo es la Dirección de Recursos Humanos, a un presunto abusador de menores, ha informado la Fiscalía de Jalisco. Esta es la información que se tiene, y ya nos había dicho Trini que se trata de un tipo que abusó de una niña de 10 años a la cual tenía desnuda cuando la sorprendieron. Se los quise presentar de esta manera también porque es una continuación. Miren, de veras, que si ayer estaba hablando que es inconcebible que no tengamos un sistema de educación adecuado y que estemos condenando a los niñitos de preescolar, de primaria, de secundaria a un futuro con 2 años huecos, imagínense que les causen daños, que les causen perjuicios. Por supuesto que me indigna muchísimo más, y espero que ustedes estén igualmente indignados frente a todo esto que estamos presentando. Saludos, Antonia Ibarra, muchísimas gracias por estar participando. Herminia Ramírez Reynoso, gracias. Raúl Fernando Vargas Jiménez, otra vez muchas gracias, Raúl. Buenas noches, gracias a ti, Raúl Fernando. Antonia Ibarra dice: bendecida noche, Juan y comunidad pensante, presente, saludos a Carmen Robles y a Lourdes Barragán. Dice Raúl Fernando: la casa es el principal lugar de riesgos para delitos y accidentes, confirmado por investigadores y médicos. Dice Cuauhtémoc Cisneros: las clases de civismo regresaron por gestión de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el último año de la gestión de Ernesto Zedillo. Gracias por esta información. Cuauhtémoc también es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que ya les había comentado que mi amigo Saúl Joaquín Figueroa López, que es mutuo amigo, también es amigo de Cuauhtémoc, han estado ellos impulsando los trabajos que realiza esta sociedad en favor de muchas cosas, y gracias por hacernos esta precisión, Cuauhtémoc, vale mucho la pena tenerlo. Saludos a Mónica Piñera. Bueno, miren, no necesito regresar a todo el tema de los pederastas con respecto a la Iglesia Católica. Yo soy un católico practicante y no voy a salir ni en defensa ni en crítica. Ya se ha criticado suficientemente este tema. Hay una maravillosa película que se relaciona con el periódico Boston Globe, que incluso, no sé si le dieron un Oscar, pero es una gran película de una investigación que se hizo en Boston con respecto a la pederastia. Pero en este momento ya el tema de la Iglesia Católica sigue vigente, sigue siendo motivo de muchas controversias, de muchos comentarios. Ahora, lo que yo no quiero que pase desapercibido, porque también se trata de un abuso, es el litigio que se está dando en Los Ángeles, California, con el líder de la Iglesia La Luz del Mundo. Y sé que, de verdad, lo sé, que hay mucha indignación por parte de la gente de La Luz del Mundo cuando se trata de este tema, porque tratan de defender a su líder. Yo lo que les puedo decir ante esta situación, ante este tema de Nazón Joaquín García, lo único que puedo decirles es que está siendo sujeto de un juicio en toda la extensión de la palabra. Fátima me dice, se llama Spotlight, así es, tienes toda la razón, Fátima, así se llama, es una gran película. Les digo, el caso de Nazón Joaquín
García, que ya tiene un buen ratito encerrado. Para quien no lo sepa, a ver, la Iglesia La Luz del Mundo es una iglesia que ha crecido muchísimo. Su sede es en la hermosa provincia de Guadalajara, tiene desde los años 50 más o menos del siglo pasado, se fue desarrollando, fue creciendo de una manera exponencial. En el caso de Nazón es el tercero en línea que se considera el pastor principal. Antes fueron Aarón y después fueron Saúl, el padre de Nazón. Es tres en línea de la misma familia, abuelo, padre, nieto, quienes han estado encabezando La Luz del Mundo. Y aquí yo les pediría su participación, denme sus comentarios de la carta que les acabo de leer, de la situación en Puerto Vallarta, y en el caso de Nazón, ¿qué fue lo que sucedió? Que se llenaron de valor unas jovencitas que fueron abusadas, aseguran haber sido abusadas por Nazón Saúl Joaquín, Nazón Joaquín García, me estoy equivocando, y presentaron la demanda en contra de este sujeto, empezaron a hacer una gran investigación, la Fiscalía de California hicieron una gran investigación a fondo, detectaron su computadora en donde había una gran cantidad de filmaciones en las cuales se dice, yo no los he visto, se dice que aparece con menores de edad, abusando de ellas, haciendo tríos, haciendo posiciones sexuales, haciendo prácticas sexuales de toda naturaleza, de todo tipo. Eso es lo que ha declarado la Fiscalía y por esa razón se ha venido trabajando durísimo. Bueno, pues el día de hoy, la información que les tengo, que es que el juez elevó la fianza a $90 millones para el líder de La Luz del Mundo, advirtiendo que representa un peligro real. El juez George Lomelí advirtió que los alegatos contra Nazón Joaquín García son extremadamente serios y advirtió que su posición dentro de La Luz del Mundo pone a las presuntas víctimas y testigos en peligro. El magistrado negó que este pastor mexicano saliera libre pagando una fianza más baja de $50 millones que se pidió inicialmente. Se trata de un triunfo parcial para los fiscales que desde abril estuvieron contra las cuerdas por una falla técnica que desechó el proceso judicial anterior. El juez Lomelí advirtió que los alegatos contra Joaquín García son extremadamente serios y advirtió que su posición dentro de La Luz del Mundo pone a las presuntas víctimas y testigos en peligro. Contra Nazón Joaquín García, de 51 años, pesan 22 cargos, 22 cargos es lo que suma en un caso criminal que menciona a sus tres presuntas cómplices, Alondra Ocampo, Susana Medina, Oaxaca, y la prófuga Azalia Rangel. A Ocampo, quien es considerada una de las principales asociadas del líder evangélico y que está detenida desde junio del año pasado, se le impuso una fianza de 10 millones, aunque se había establecido inicialmente una de 25, mientras que Medina Oaxaca seguirá bajo arresto domiciliario tras pagar $150,000 a la corte. La fiscalía describió a Nazón Joaquín como un depredador sexual que tiene acceso a una gran cantidad de recursos que le permitirían fugarse si le permiten salir de la cárcel. Uno de los lugares a los cuales temen podría escapar es Cuba, un país donde esta iglesia tiene presencia y que no ha firmado un acuerdo de extradición con Estados Unidos. Los defensores no quieren hablar sobre las quejas de las víctimas, sobre cómo fueron violadas por el señor Joaquín, dijo la fiscal Patricia Fusco en los argumentos finales. Esta es la información que se está dando sobre el riesgo de que el líder evangélico tratara de evadir la justicia estadounidense. Se mencionó en la corte que en 9 meses previos a su arresto viajó 14 veces en un jet privado y que en la residencia en la cual se alojaba a un costado de un templo de La Luz del Mundo en el este de Los Ángeles encontraron $500,000 en efectivo, miles de euros y lingotes de oro. Bueno, yo les doy nada más de información, no
se trata de ir en contra de la iglesia a la luz del mundo. No, para nada tiene que ver, son dos cosas completamente diferentes. Y si su principal pastor, su principal, ¿cómo le dicen? No recuerdo cómo le dicen. Si él es culpable, que se le meta en la cárcel los años que tengan que ser y que cumpla con la sentencia que un juez establezca con toda la propiedad. Eso que ni qué. Y no es nada contra la iglesia a la luz del mundo, todos mis respetos para el movimiento, para la gente que es parte de esta iglesia. Miren, yo en alguna ocasión fui con la representación del gobernador Ramírez Acuña a una santa celebración, que por cierto la suspendieron este año por el COVID. Fui y hice un discurso en ese escenario en la hermosa provincia, por eso digo que es todo mi respeto para las manifestaciones religiosas. Pero, pero los abusos, las violaciones, los excesos, particularmente contra menores, ahí sí no. Yo por lo menos no los tolero y menos voy a hacer suavecito con este tipo de situaciones. No sé ustedes, me encantaría recibir sus comentarios. Dice Raúl Fernando, los legionarios de Marcial Maciel, sí, o sea, allí ya hay una sanción, digo, ya se murió Marcial Maciel, sí, ya ocurrió y los legionarios han tenido que pagar una cuota muy elevada. Dejen del dinero, lo que representa. Dice Maru, sí fue cierta esta carta, es de una mujer de Nicaragua que mató a su esposo y violador de su hija con 100 machetazos y ahora están presionando organizaciones sociales para que la dejen en libertad. Yo creo que hasta un monumento hay que ponerle, ¿no? Raúl Fernando también nos dice, Pedro Almodóvar filmó La mala educación con Gael García y Daniel Jiménez Cacho, gran película. Híjole, Raúl Fernando, debo decirte que yo nomás aguanté unos minutos, la verdad me causó mucho, no sé, no aguanté estar viendo la escena en donde Gael está sentado sobre el miembro de un tipo, o sea, me dio cierto, yo soy muy particular en ese tipo de cosas, a mí la pornografía no me gusta, jamás me ha gustado, y respeto a las personas que incluso la consumen en grandes cantidades, pues cada quien ahí sus hábitos y sus gustos, ¿no? A mí la película no me gustó, la aguanté unos minutos y la verdad es que dejé de verla, ni siquiera, yo creo que ni 20 minutos vi de la película de La mala educación, igual, digo, respeto para los gustos, para los actores y para todo esto, entiendo que muchas veces se tiene que pasar por este tipo de proyecciones para poder demostrar, justificar, bueno, en fin, para que me meto en Honduras y luego no las voy a poder explicar. Saludos Juan F. Macías, muchísimas gracias. Cuauhtémoc Cisneros dice, don Isidro las promovía, pero yo ganaba las carreras de ciclismo para periodistas. Continúa en El Informador con mi columna de Poder a Poder. Sí, así es, Cuauhtémoc Cisneros escribe cada semana en el periódico El Informador. Gracias, Cuauhtémoc. Saludos Guillermo Romero, Adriana Ocota también. Mili Naveja dice, los violadores no deben alcanzar fianza, debería ser pena de muerte. Además, Nazón también es pedófilo, sea la religión que sea, los violadores son lo más asqueroso que existe. Fíjense que tengo entendido, a lo mejor si hay varias personas muy calificadas que saben mucho más que yo sobre esta materia, tengo entendido que el pedófilo no tiene remedio, que aquel que tiene un problema de conducta, un problema psicológico, un problema psiquiátrico consistente en la pedofilia, creo que no hay remedio, que eso es lo que yo he escuchado, no tengo toda la información al respecto como para decírselo, pero así lo estoy comentando porque lo he oído. Raúl Fernando también nos dice, no es el mismo al que prestaron el Palacio de Bellas Artes al inicio del sexenio de AMLO. Sí, es el mismo, así es donde llegó allí Martí Batres de smoking en Bellas Artes que le hicieron, pero fue el homenaje a los 50 años de Nazón. Tiene razón Raúl Fernando Vargas Jiménez, gracias, es cierto, fue el homenaje pero fue a petición de un legislador del Verde y estuvieron los de Morena allí muy puestos
en el Palacio de Bellas Artes. Y estuvieron de varios partidos, estuvieron haciendo el juego de varios partidos. Dice Fátima Vázquez, efectivamente, esa es la información. René Vázquez, también muchísimas gracias por su participación. De veras, les agradezco mucho que enriquecen estos temas que a veces son, no a veces, siempre son duros, son muy difíciles. Miren, y para contrarrestar todo esto, quiero recomendarles, miren, hoy escuché una entrevista que hizo hace algunas semanas Andrés Oppenheimer y que la publicó la difundió en CNN, en su programa Oppenheimer Presenta. Y es una entrevista con un personajazazazazo. De veras que me impresionó lo que presentó Andrés Oppenheimer con una entrevista al líder, al creador de Khan Academy. Es una chulada que quiero recomendársela, se la quiero recomendar a los alumnos, a los maestros y a los padres de familia. En este caso se trata de un personaje que platica, según su historia, él era un agente que trabajaba en una casa de bolsa, en una empresa financiera. Y entonces dice que él es egresado de Harvard y es originario de Nueva Orleans. Dice que en una reunión de familia, su sobrina de 12 años le había ido muy mal en matemáticas. Entonces le dijo, oye, si quieres por teléfono, te oriento para que resuelvas tu problema. Pues así lo hicieron. Y la niña no solamente aprendió, sino que alcanzó un sobresaliente en los exámenes que el mismo Khan tramitó para que le dieran una oportunidad de presentar el examen nuevamente. Y dice que entonces otros primos, otros miembros de la familia le empezaron a pedir ayuda con tareas de matemáticas. Y él se dio cuenta que tenía facilidad para enseñar y empezó a trabajar en la materia para hacer una organización no gubernamental en apoyo a la educación. Es de veras una chulada esto que se llama Khan Academy, según lo que yo pude observar. Les voy a enseñar aquí la página en la cual aparece. Miren, aquí está la página en español. Les voy a dar el link para que lo vean. Se trata de una organización en la cual se les da a los niños y a niños, padres y maestros facilidades para poder aprender. La misión, dice, es proporcionar una educación gratuita de clase mundial para cualquier persona en cualquier lugar. Les voy a decir la liga. La dirección electrónica es es como español es.khan, K-H-A-N, academy.org, ¿sí? Es un recurso de aprendizaje personalizado para todas las edades. Khan Academy ofrece ejercicios de práctica, videos instructivos y un panel de aprendizaje personalizado que permite a los alumnos aprender a su propio ritmo, dentro y fuera del salón de clases. Abordamos las matemáticas, la ciencia, la programación de computadoras, la historia del arte, la economía y más. Nuestras misiones de matemáticas guían a los alumnos desde el jardín de niños hasta el cálculo por medio de una tecnología novedosa y adaptable que identifica las fortalezas y las lagunas en el aprendizaje. Tenemos convenios con instituciones como la NASA, el Museo de Arte Moderno, el MoMA de Nueva York, la Academia de Ciencias de California y el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, para ofrecer contenido especializado. Vale muchísimo la pena, de veras. Si quieren, nada más háganlo como experimento, ¿sí? Como experimento, como padre de familia, métanse a la dirección electrónica que les acabo de dar, revisen y siéntense con su niño de primaria, de preescolar, de secundaria, de prepa, incluso de prepa, siéntense con ellos y empiecen a navegar en esto de Khan Academy. Es tan padre esto que no tiene comerciales, no cuesta absolutamente nada, está sostenida únicamente por personas e instituciones que dan
su aportación voluntaria y tiene más de 1 millón de seguidores esta Khan Academy. De veras, les recomiendo muchísimo revisarlo porque creo que va a ser algo que les va a dejar una gran enseñanza, les va a apoyar muchísimo en la enseñanza, y está en español, está en inglés, está en español, está en varios idiomas, creo que vale la pena. Hay cursos, miren, de matemáticas, cursos de preparación, matemáticas por grado, ciencia, economía y finanzas, computación, mentalidad de crecimiento, Khan para maestros, y creo que vale mucho, mucho la pena. Yo vi la entrevista con Andrés Oppenheimer y ni tardo ni perezoso pensé que valía mucho la pena que ustedes se den una revisada, y digo, esto es para contrarrestar todo lo feo que estaba hablando con respecto a las situaciones que nos dan los pedófilos, ese tipo de gente asquerosa. Dice Mili Naveja, en mi casa nos apoyaba en el aseo una chava de la luz del mundo y me contaba las atrocidades que se cometían, pero a ella le parecían normales. Me tocó asistir a una boda y efectivamente Nazón tenía el honor de la primera vez en la noche de bodas. Maru Ramírez, vi la entrevista de un pedófilo que señaló que jamás ha tocado a un niño. De hecho, dijo que evitaba estar cerca de ellos y que se había operado para no procrear. Creo que la orientación sexual no es motivo para ser un delincuente. También Antonia Ibarra dice, Eduardo Verástegui está por estrenar la película que se llama Un grito de libertad. El contenido es sobre las víctimas de trata de blancas, sobre todo son niños. El jueves pasado salió el tráiler, la cual ayudará a terminar con esta abominable situación. Dios me perdone, pero pienso que no tienen perdón ni de Dios ni de la ley de los hombres, ¿no? Y aparte merecen todo el peso de la ley. Saludos Verónica Valentine, saludos Armando Anda y Luz Palafox, gracias por estar participando en esta transmisión. Oigan, déjenme también hablarles de Grilla, ¿no? Porque ayer les presenté a ustedes el audio en el cual el secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, hacía afirmaciones de pugnas y descontento en el gobierno de López Obrador. En este audio de una conversación con sus colaboradores, Toledo consideró que la cuarta transformación no existe como un concepto claro y que el gabinete federal está sumido en luchas de poder que anulan el proyecto de cambio que él y su grupo sí enarbolan. Toda nuestra visión no está para nada en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente. Cuestionó a diferentes funcionarios, como les comenté el día de ayer, la respuesta no solamente de SADER, sino del gobierno norteamericano. Dice, 20 embajadas en México contra las que hicimos en Semarnat ha sido apabullante. Bueno, pero esto fue lo que ocurrió el día de ayer, cuando les presenté este audio del secretario del Medio Ambiente. Hoy el presidente de la República se ocupó del tema. A mí me pareció que es una respuesta bien pobre la que dio hoy López Obrador, quien dijo que Víctor Manuel Toledo no le ha presentado la renuncia y calificó como normal las diferencias que existen en su gabinete. Esto es normal en un proceso de cambio, de transformación. No nos engañemos. No es normal. Es el reflejo de un gobierno que no tiene rumbo, de un gobierno que no se aplica a la administración pública, de un gobierno que tiene un presidente que no sabe dirigir equipos, que no trabaja en equipo, que le interesa más andar en estas giras proselitistas, en estas giras políticas, que dedicarse a lo que le corresponde a un gobierno, que es darle rumbo a una nación. Eso, no, que no caiga López Obrador en eso. Es una prueba que ya habían expuesto. Germán Martínez, cuando renunció al Seguro Social, lo expuso más o menos en los mismos términos. Él defendió mucho a López Obrador y lo sigue haciendo, el expresidente del PAN. Fíjense nada más en lo que se convierte la gente. Dicen que no hay nada peor que un converso. Pues ahí tienen cuando Germán Martínez renunció al Seguro Social. O
algunas colaboraciones que yo les he compartido aquí con el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, quien ha hecho señalamientos del desastre de administración que lleva este gobierno. Y bueno, así que no se vale que el presidente salga con eso, con que es parte de la transformación. No, es parte de la incapacidad, es parte de la pésima administración que están llevando y que estamos pagando los mexicanos con un gobierno que no tiene rumbo. Bueno, pero también, fíjense, si alguna situación tenemos que atender, además de la pandemia, es la crisis económica. Tenemos un problema gravísimo de inversión pública y ayer en Sinaloa resulta que, tal como ocurrió con la cervecera de Constellation Brands, el presidente López Obrador propuso que el destino de la planta privada de fertilizantes en Sinaloa se decida por consulta ciudadana. ¿Qué les parece? De veras, estamos hablando, fíjense ustedes, de una planta con una inversión de 1.200 millones de dólares para producir 800,000 toneladas anuales de amoníaco, una materia prima de la que México es deficitario. Y aunque autoridades locales de Sinaloa han respaldado la planta, López Obrador recordó que se han registrado protestas, por lo que se tendrá que consultar a los ciudadanos para evitar una imposición. Miren, la inversión pública está caída en México, pero totalmente caída. Y con este tipo de decisiones estamos en peores condiciones, porque estas consultas, patito, ¿qué va a saber la gente de cómo instalar una planta de un producto del cual adolecemos en México, como es el caso del amoníaco? Y así lo está manejando López Obrador. Miren, hoy quiero leerles parte de lo que publica el portal Arena Pública acerca, ya les he hablado del subgobernador del Banco de México que fue propuesto por López Obrador y que se llama Gerardo Esquivel. Dice: ante una prolongada crisis que se avecina, es indispensable que el gobierno tome nuevas medidas para enfrentar las bancarrotas de las empresas, la pérdida de empleos y la multiplicación de la pobreza. Esto planteó Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, en un artículo que publicó esta mañana. Resulta imprescindible que se tomen medidas adicionales para paliar los enormes costos económicos y sociales que dejará esta crisis. Y dice además: evitemos que más gente caiga en situación de pobreza y ayudemos a soldar las tuberías rotas de nuestra economía. Hagámoslo antes de que sea demasiado tarde. Todo parece indicar que va a ser demasiado tarde, porque la economía mexicana va de mal en peor, y mientras tenemos un presidente preocupado que si va a haber grito, que si va a haber desfile. Ahora ya nos recetó López Obrador que el informe de gobierno del 1 de septiembre se hará en Palacio Nacional y se seguirán medidas sanitarias. Voy a dirigirme al pueblo ese día, así como estamos, cuidando la sana distancia y a través de medios de comunicación, tanto convencionales como de las redes sociales, para que la gente se entere. A ver, la obligación que tiene el presidente de la República es mandar el informe a la Cámara de Diputados. Esa es su obligación, como lo hicieron Peña Nieto, Calderón, Fox. Puede mandar por este año su informe y quedarse en paz, no estar generando tanto conflicto ni tanto exhibicionismo como le gusta. Mire, gobernadores, presidentes municipales con muchos menos recursos ya han anunciado que no va a haber grito, que no va a haber desfiles. ¿Por qué? Por el problema que tenemos con la pandemia. Lo están recomendando, lo están advirtiendo. Sin embargo, pues vemos un presidente que le encanta mostrarse, le encanta el exhibicionismo, y bueno, pues está anunciando que sí habrá informe, y bueno, pues se lo estoy informando tal y como lo señala López Obrador. Hay muchas más informaciones relacionadas con la economía que está de veras sumamente preocupante por lo que está sucediendo en el país, pero creo que tengo que ocuparme también de otros asuntos que también son igualmente importantes. Por lo pronto, gracias a mi querida Sonia Robles, saludos, muchas gracias, saludos
de la maestra Diana Marcela Ramírez. Diana, no sabes lo bien que está esta Khan Academy. De veras, dale una revisada. Creo que vas a encontrar muchas luces de apoyo para ti y para tu gremio. También Raúl Fernando Vargas dice, es la verdadera mafia del poder, los cachitos de la rifa del avión no se venden. Ojalá no se vendan. Maru dice, y la consecuencia inmediata de esta crisis será la inseguridad, pero este señor lo único que quiere son sus cortinas de humo. Así que, y dice Raúl, dice, es en Pejelandia es feliz. Bueno, miren, hoy el presidente ofreció una disculpa a los yaquis, está de gira por Sonora. Dijo que alista un plan de desarrollo integral y de mejoramiento urbano para los pueblos yaquis y que además les ofrecerá una disculpa de su gobierno como un acto de justicia histórico debido al abandono y las atrocidades que han padecido. Esto que les voy a decir no es lo que yo sepa, porque no lo sé, pero he escuchado muchos comentarios de alguien que sí sabe mucho, porque en principio es de Sonora, es de Ciudad Obregón, y en segundo lugar es un hombre muy crítico, que es Ángel Verdugo, que hace sus comentarios con Pascal Beltrán del Río en el noticiero de Imagen en la Mañana. Y Ángel Verdugo ha hecho una crítica fortísima de los yaquis. Dice, se les ha dado dinero, se les ha dado apoyo y lo único que no quieren es trabajar. Y se han dedicado a bloquear la carretera número 15, de donde están robando porque están quitándole dinero a la gente que va al Paso. Yo les hago ese comentario porque no se trata de la única etnia. Y como el populista de López Obrador toma este tipo de grupos para ponerlos como un reflejo, ahora está diciendo, yo les invito, está por allí en YouTube algunos comentarios de hoy nada menos, en el comentario de hoy, Ángel Verdugo se ocupa del tema de los yaquis. Yo le doy crédito a quien creo que tiene autoridad en la materia, porque además es un hombre que sabe mucho en cuestiones agrícolas, es una gente que entiende mucho de este tema, y yo lo que hago es recomendarles que si tienen más interés sobre este tema, pues véanlo. Pues me dice Diana Marcela, sí es muy buena Khan Academy, entonces ya la conoces, y yo, de veras, denle una revisada. Les repito, la dirección electrónica es es.khan academy.org y ahí van a caer en la página en castellano. Si la quieren en inglés, pues también pueden ponerlo, pues está también disponible en inglés. Pero de veras, hablo de alumnos, hablo de maestros y de padres de familia que pueden encontrar una información valiosísima para apoyarse. Ahora que tienen que ser maestros también los padres de familia, creo que eso es muy interesante, ¿no? Miren, el día de hoy, el doctor Alejandro Macías, que él sí es un epidemiólogo de verdad, no como el payaso ese de López-Gatell, no, este es de veras, este es en serio. Publica en el diario El Economista, usemos el cubrebocas, la evidencia ya es suficiente. La medicina debe estar basada en evidencias, no debe ser diferente la política, de modo que cuando se trate de emitir directrices relacionadas con aspectos de salud pública, es importante ceñirse a los hechos, no a los dichos. A principios del año, de este 2020, cuando empezamos a entender los mecanismos de transmisión de la pandemia, partimos de lo que conocíamos al respecto de la influenza y del primer síndrome respiratorio agudo y grave. Es decir, que los mecanismos principales de transmisión deberían ser el contacto directo e indirecto, además de la transmisión por gotas de secreciones respiratorias a distancias menores de 2 metros. Correctamente se dictaron entonces en México las políticas de apego a la higiene de las manos, no tocarse la cara, mantener la sana distancia y usar el cubrebocas en situaciones donde no fuera posible tenerla. A partir de marzo, sin embargo, empezó a ser evidente por informes de brotes bien estudiados en China, Corea y Estados Unidos que la enfermedad podía transmitirse más allá de la sana distancia, pues se pudo demostrar que, por ejemplo, en un sitio de trabajo, un transporte, un restaurante y un coro, la enfermedad había contagiado con facilidad a decenas de personas sin tener necesariamente relación
con la distancia que tuvieran con algún caso. Con esto en mente, los nuevos brotes se estudiaron con más objetividad y se agregaron estudios de dinámica de fluidos aéreos con el uso de cubrebocas, así como modelos matemáticos que hicieron cada vez más evidente que COVID-19 se transmite por el aire a distancias mucho mayores de 2 metros, en espacios cerrados donde varios estén respirando un aire viciado por partículas muy pequeñas que flotan sin responder a la gravedad, los aerosoles. Estas microgotas se emiten al hablar, toser o simplemente exhalar por individuos portadores del virus. Entonces se aceptó que la ventilación de espacios cerrados y el uso de cubrebocas evitaba la generación de aerosoles y que su uso era un deber para cuidar a los demás. Y así sigue, lo pueden consultar, este artículo lo pueden consultar en la página del periódico El Economista, y el cierre me gusta donde dice: es hora de que las autoridades de salud y los líderes políticos de todas las afiliaciones, incluyendo el presidente de la República, promuevan sin ambigüedades el uso del cubrebocas en los espacios públicos y se muestren ellos mismos usándolo. La mejor enseñanza se da con el ejemplo. ¿Entenderá López Obrador este mensaje del doctor Alejandro Macías? Pues ahí se lo estoy dejando tal cual para que ustedes lo analicen, y creo que esto es muy importante. Oigan, otra de las cosas que son tristísimas, resulta que México es el país cuyo personal clínico es el más golpeado por el COVID en el mundo. Esto, el portal, el SDP Noticias, informa que personal de salud en México el más golpeado por el COVID-19. El personal de salud en México ha sido el más golpeado en el mundo, pues del total de los infectados del coronavirus en el país, el 19% son de ese sector. Esta es la estimación de organizaciones como el Consejo Internacional de Enfermeras y la local Asociación de Médicos y Enfermeras Nacional. De acuerdo con la agencia Reuters, con los datos que tienen, el riesgo de muerte de un trabajador de la salud en México, fíjense, es 4 veces mayor que en Estados Unidos y 8 veces más alto que en Brasil, los dos países más afectados por la pandemia. Ahí tienen ustedes información, y qué pena, qué lástima, porque además hemos tenido los malos ejemplos que se han venido presentando en todo esto. Y de veras que hay que estarlo subrayando para que tengamos una mayor conciencia en esta materia. Estados Unidos levanta la restricción de pandemia para viajar al extranjero. Este jueves se levantó una advertencia que recomendaba a sus ciudadanos en Estados Unidos evitar cualquier viaje al exterior debido a la pandemia. El Departamento de Estado dijo en un comunicado que en lugar de esta advertencia general volverá a considerar la situación en cada país según sea el caso. Esto es lo que está anunciando Estados Unidos con respecto a la pandemia. Y también con Estados Unidos, pues ahí les da la mala noticia. El modelo de la Universidad de Washington proyecta que en Estados Unidos habrá 295,000 fallecimientos para el 1 de diciembre. Este modelo de la Universidad de Washington actualizó sus proyecciones sobre la evolución del coronavirus en Estados Unidos y estima que para el mes de diciembre ese número será de 295,000. Eso es lo que están diciendo. Y miren, ayer se enojó muchísimo Donald Trump porque tanto Facebook como Twitter le bloquearon un mensaje en el cual aseguraba que los niños no eran sujetos del COVID. Trump dice que sus comentarios sobre los niños y el coronavirus eran perfectos. El presidente dijo que sus comentarios sobre los niños y la COVID-19 que fueron retirados por Facebook y Twitter eran perfectos. Él había dicho en el programa de radio de Geraldo Rivera que había hecho una declaración perfecta. Todos los médicos dicen lo mismo que yo. Bueno, tal vez no todos, algunos dirán otra cosa, señaló. La noche del miércoles, Facebook retiró de la página de Trump un video de una entrevista en la cadena Fox
en la que el mandatario dice que los niños son casi inmunes al coronavirus, una aseveración que la red social calificó de desinformación dañina sobre COVID. Pero para que vean que las cosas no se quedan así, hoy se nos está informando que en el estado de Georgia, se presentó el fallecimiento de un niño de 7 años por coronavirus. Un niño de esta edad se convirtió en la víctima más joven en fallecer por COVID-19 en el estado, confirmaron las autoridades sanitarias. Cada muerte por COVID-19 que reportamos es trágica, pero perder a alguien tan joven es especialmente desgarrador, fue lo que dijo el director del Distrito de Salud de la zona costera de Georgia. Así que, pues le llegó rápido la respuesta a Trump. Un niño de 7 años que muere a causa del COVID. Y para que vean lo de la mascarilla, ahí les va lo de la mascarilla. Dice el gobernador de Kentucky, está funcionando y extendió por 30 días la orden del uso de mascarillas. El gobernador Andy Beshear anunció la extensión de este mandato de la mascarilla por otros 30 días. Vamos a extender el mandato de cobertura facial por otros 30 días. Está funcionando y desde que lo hicimos obligatorio, más gente lo está usando. Repasó las cifras en las que se muestra un descenso a cerca de la mitad en el número de nuevos casos en el estado que atribuyó al uso de la mascarilla. Esto en el estado de Kentucky, para que tengan ustedes evidencias de este tipo. Miren, además, la mayoría de los estadounidenses cree que las restricciones se levantaron demasiado pronto. El 74% de los latinos cree que los estados levantaron muy pronto las restricciones impuestas sobre las actividades públicas para contener la propagación de la pandemia. Entre la población en general, el 69% comparte esa opinión, mientras que el 84% de los afroamericanos está de acuerdo con que las medidas restrictivas se suspendieron demasiado pronto. Pues sí, estamos caes en la conclusión de que no se tomaron las medidas correctas en tiempo y en forma. Miren, Trump está tan desesperado, pero tan desesperado, que ven lo que dijo hoy. Acusó a Biden, su opositor para la elección del 3 de noviembre, acusó a Joe Biden de dañar la Biblia y estar en contra de Dios. Continúa escalando los ataques en contra de su rival, quien lo aventaja, pero de manera avasalladora. Dice en un discurso dirigido a simpatizantes, trató de mostrar a su rival como un radical y una amenaza, no solo para la gente de fe, sino también para quienes apoyan la segunda enmienda. Quitarte las armas, quitarte la segunda enmienda, no religión, no nada, dijo en el aeropuerto de Cleveland. Biden ha vivido con dignidad toda su vida y ha sido una fuente de fortaleza y consuelo en tiempos extremadamente difíciles, aclaró el portavoz de la campaña del candidato demócrata. Bueno, voy a agradecer algunos de sus comentarios que siempre vienen muy bien cuando tenemos esta ocasión. Antonio Ibarra dice, lo que debería de hacer es ponerse a trabajar, pero no lo hace, sigue en campaña López Obrador, obviamente, que es para lo único que sirve, porque como presidente resultó un verdadero fracaso. Milina Abeja dice, de verdad es indignante la postura del presidente más ignorante que ha tenido este país. Les platico, se decidió que los trasplantes no se reanudarán hasta que esté controlada la pandemia, y eso significa miles de muertos en México, y él pensando en sus estupideces. Irene Alvarado Cortés, muchísimas gracias por compartir la transmisión en primer lugar y por saludarnos. Dice, buenas noches, saludos. Antonia Ibarra dice, sí he escuchado a Ángel Verdugo y da una fiel descripción de este pueblo yaqui. Les recomiendo que lo escuchen en la mañanera de Ángel Verdugo en YouTube. Ahí lo pueden checar para que, si les interesa el tema de los yaquis, yo lo comenté con esa salvedad. Eunice Contreras, también buenas noches. Pati Medina, los Papagos, grupo étnico en Sonora, recibe apoyo de México, pero también de Estados Unidos para cuidar su comunidad, salud y educación. No sé si pasa con todos los grupos de Sonora y la mayoría no aprovecha este apoyo.
Gracias, Patti. Un fuerte saludo a Aide Fish. Aide, ¿cómo estás? Qué gusto. Es de mis exalumnas también. Muchísimas gracias. Dice Fátima Vázquez, Trump es el clon gringo de López Obrador y viceversa, Fátima. Bueno, pues información reciente de la explosión en Beirut, en el Líbano. Decenas de manifestantes que protestaban por la explosión masiva en Beirut se enfrentaron con fuerzas de seguridad a las afueras del Parlamento. Reportes destacaban que los agentes lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes. Videos en redes sociales muestran a las personas reuniéndose mientras hay barricadas incendiadas. Recuerden ustedes que fue una verdadera catástrofe la que se registró en Beirut con esta explosión que dejó ya pues ahora un número indeterminado de muertos y más de 5,000 heridos. Esto es lo que se está reportando. Mientras que en el caso de México, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el máximo nivel de alerta para viajar a México debido a la crisis sanitaria. No, pero los López dicen que ya vamos de salida, ¿eh? Estados Unidos está diciendo que alerta a sus ciudadanos de viajar a México debido a la crisis sanitaria causada por el COVID. No viaje a México debido al COVID-19. Se aumentó la precaución en México debido a la delincuencia y el secuestro. Algunas áreas tienen mayor riesgo, asegura la institución. Los viajeros a México pueden experimentar cierres de fronteras, cierres de aeropuertos, prohibiciones de viaje, órdenes de quedarse en casa, cierres de negocios y otras condiciones de emergencia. El departamento le sugiere a los ciudadanos estadounidenses no viajar definitivamente a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, es lo que está diciendo el Departamento de Estado de los Estados Unidos, para que vean qué es lo que se está diciendo con respecto a lo que se está haciendo en México en la lucha contra el COVID-19. Se lo paso tal cual, tal al costo, como, bueno, ya saben ustedes que Donald Trump ha estado señalando que México trae una situación imposible de controlar. Eso ya lo ha venido señalando. Miren, yo les he dicho que en el futuro muy cercano la mujer va a tener un peso y una responsabilidad mayor en las posiciones de poder. Y estoy seguro que el próximo año las mujeres tendrán un gran papel en las próximas elecciones de México. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Por primera vez en la historia, el Vaticano informó que el Papa Francisco decidió nombrar 6 mujeres, incluida la antigua tesorera del príncipe británico Carlos, para el consejo que supervise las finanzas de la Santa Sede. De acuerdo con el Vaticano, la iniciativa provino del propio Papa Francisco, quien decidió nombrar a las mujeres en una de las oficinas más importantes de la Santa Sede. Es decir, por primera vez en la historia el Vaticano nombra mujeres para la supervisión financiera. ¡Qué decisión! Para que vean ustedes que creo que tengo la razón con respecto a que las mujeres van a tener un mayor papel, un papel decisivo en los tiempos por venir. Bueno, pues ahora ya llegó el momento de darles las gracias, de estar agradeciendo la oportunidad de entrar en comunicación con ustedes. Cuando lleguen, siempre es bueno saber que nos acompañan en estas transmisiones a través del canal Juan María Naveja Comunicación aquí en Facebook. Gracias, pero no me voy sin recordarles los aspectos relevantes. Acuérdense que en la temporada de lluvias también es un tiempo de moscos, también que es un tiempo de criadero de familias de moscos transmisores del dengue. El dengue mata. El dengue, cuando no mata, sí deja una secuela y un dolor bastante complicado. Por lo tanto, vamos evitando los encharcamientos que propician precisamente esas comunidades de moscos. Recordarles la importancia del uso del cubrebocas, de la mascarilla, pero bien puesto, que les cubra nariz y boca cuando salen, cuando están en sitios encerrados. Muy importante, lavarse las manos con agua y jabón, usar gel antibacterial si es lo que tienen a la mano, y recordarles también la distancia física, la distancia social,
la sana distancia, que como les comentaba con la información del doctor Macías, es muy importante. Y reiterarles desde luego la importancia de vacunar a los niños contra el sarampión y contra la polio. Dice Antonia Ibarra, que descansen, que Dios arrulle su sueño y gracias. Altagracia Hernández Yescas, muchos saludos. Dice Claudia Gabriela Rodríguez Castellanos, es un papa fuera de serie, es un gran papa, el Papa Francisco. Dice, mil gracias por su constancia a pesar de todo, bonita noche. Pues aquí estamos todavía, Claudia, 6 meses después hemos aguantado esta transmisión, que en un principio era todos los días, ahora nada más de lunes a viernes, pero pues ahí vamos, mientras ustedes me aguanten y veamos qué es lo conveniente, aquí vamos a estar con ustedes con mucho gusto. Carmen Robles Gil, gracias a ti, buenas noches y felices noches a toda la comunidad. Muchísimas gracias por el favor de su atención y cuídense mucho, por favor.